Hello my people, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora en la que se encuentren viendo este episodio. Señores, amigos y todos los que nos ven, hoy tengo a mi lado Dios mío, es que me quedo corta para poder presentarlo. Su nombre es Paola Palacios, tiene una historia magnífica que de antemano les digo que todo el video porque wow, está increíble. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, más bien a ti, por estar en este pequeño espacio y por fin sacar tiempo. Yo les voy a decir algo. Yo escuché su historia por una nota de voz que estaba escuchando a otra persona y yo dije, yo a esa mujer la necesito en el podcast. Porque yo quiero que cuente su historia. Y costó bastante tenerla aquí, tiempo, Sí, pero tiempo. bueno. Pero ya se nos dio el momento. dio. Gracias por esto, gracias por este espacio. Me parece que este podcast es muy bonito y el término de podcast en pijamas hace que realmente te quites quién eres y muestres tu esencia. Porque siempre nos preguntan, ¿quién eres? Y entonces empezamos, soy profesional, soy coach, soy mamá, soy hija, pero cuando estamos en pijama es un lugar Como cuando íntimo. estamos en cama, que ya nos vamos a dormir y queremos estar relajados y tenemos cualquier persona, o quizás nosotros mismos empezamos a hablar y a desahogarnos y a pensar, bueno, igual, de este lugar, cuando creamos este proyecto, pensamos en que fuese de esa manera. Sí, es encontrar el ser. Entonces es muy bonito porque aquí no hay Paola Palacio, aquí soy yo. Bueno, Pau, vamos a empezar un poquito. Quiero que te conozcan. eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue toda tu trayectoria? Bueno, es una historia larga, pero para resumírtela, soy licenciada, hice una especialización en psicopedagogía, tengo pues como varios títulos en todo el tema de acompañar a las familias en el proceso del ser. Inicialmente empecé trabajando con los chiquitos y cada vez me daba más cuenta que los niños son perfectos y que lo único que nosotros debemos hacer como adultos es acompañarlos. Entonces a quienes tenía que realmente acompañar eran a los papás. Entonces, bueno, llevo mucho tiempo acompañando familias, primero en todo lo que eran estos procesos pedagógicos, donde habían dificultades en dislexia, disgrafia, niños con déficit de atención. Todo eso lo realizaste en Colombia. Ah, por cierto, es colombiana. Estamos una vez más en tierra materna. Me alegra de verdad tenerte aquí. O sea, en Colombia fuiste psicopedagoga. Ujú, sí, fui docente y psicopedagoga también y acompañando pues como todos estos procesos, pero siempre fui muy inquieta, entonces nunca me quedé dentro de las estructuras académicas o del currículo y yo decía, debe haber algo más. Wow. ¿Por qué yo tengo que sentar a los niños de cierta manera? ¿Por qué tengo que enseñarles a los niños de esta manera si es que no va con el proceso natural de ellos, Claro. de la forma como ellos aprenden naturalmente? Entonces empecé a salirme de todas las estructuras y de ahí nació los acompañamientos a las familias para que descubrieran que los niños tienen un potencial. Cuando yo llegué acá, de hecho mi marca es Development of the Human Potential, es porque lo que yo busco es el desarrollo del potencial y todos tenemos un potencial. Siempre que llegaban los papás, me llegaban a que yo les encontrara el diagnóstico a sus chiquitos sobre déficit de atención, sobre, ok, tengo disgrafia, dislexia, como un rótulo y una etiqueta que les marcaba lo que no podían hacer, pero ellos eran más que eso. Cuando calificaba algunas cosas en la escuela, entonces, ¿qué veíamos o qué nos calificaban a nosotros? El error. Y eso se nos hace grande. Y yo decía, pero si es que somos más que esto, ¿por qué no empezar a cambiar el chip y a encontrar el potencial? Entonces, ahí me fasciné con todo este proceso de acompañar a familias y de ahí nace mi logo. Pero lo que dices está muy interesante porque los padres siempre están buscando que le den el diagnóstico como rápido, pero en realidad
todo empieza desde la familia. O sea, el diagnóstico está dentro. Porque tu hijo está sufriendo tal cosa es porque quizás tú tuviste que ver en eso. Ok, son muchos factores, o sea, realmente no quiero como cerrar en que no nos vayamos a encontrar un diagnóstico, porque es necesario para poder caminar cuando existe, pero no es la etiqueta a lo que yo me refiero. Sí necesitamos, por ejemplo, identificar que tengo un niño con autismo, sí lo identifico, pero entonces no le pongo la etiqueta es el niño con autismo, sino qué puedo yo hacer para encontrar el potencial en él y no rotularlo y etiquetarlo. También en rótulos comunes, o el perezoso, o el que no quiere hacer las cosas, El o que el no quiere prestar desordenado. atención, el que no. Entonces, pero somos más. Entonces, en esa búsqueda de siempre somos más y tenemos más, pues nace precisamente lo que yo hago. Y nace mi marca. Y mi marca es una grulla de origami. ¿Por qué una grulla de origami? Porque la grulla significa familia. En Japón es un símbolo de familia y de unidad. ¿Por qué origami? Porque para poder crear una pieza, tú necesitas hacer muchos dobleces. Y cuando nosotros decidimos construir una familia, sea porque vamos a ser solamente tú y yo como pareja y ya, o porque ya decidimos tener hijos, o porque cualquiera de las formas maravillosas que hay de relacionarnos como familia, porque ahora somos muy amplios y me encanta eso, también tengo que construir y doblar para que eso que quiero pueda volar. Entonces, por eso la grulla, porque Para cuando tener yo forma. soy papá, cuando yo me decido criar al otro, entonces debo primero hacer muchos dobleces porque es un ser humano. Entonces debo darle muchas formas, darle muchas herramientas hasta que él pueda volar solito y esa es la grulla, que puede volar. Entonces, Bueno, por cierto, ahorita aquí, ¿cuántos años tienes en Estados Unidos? aquí voy a cumplir 6 años, en Atlanta voy a cumplir 5, Cuando llegaste a Carolina del Norte. bueno, tu propósito era acá. Lo más seguro es que Sí, sí, ¿verdad? sí, así es. Aquí sigues en lo mismo o Ok, aquí hice un cambio y era encontrarme con las barreras, primero del idioma, uno, dos, de todo lo que consta en tiempo y en dinero, hacer la validación de mi título. Entonces, en esta inquietud de, oh, no estoy segura si de verdad quiero seguir haciendo esto o otra cosa, porque siempre hay como esa pregunta de, esto sí es, o me voy por otro lado, o hago otra cosa. Pero me di cuenta que esto es mi propósito de vida. Y entonces, pues hace 2 años realmente fue que me paré en esto es mi propósito de vida, entonces voy a hacer algo que me ayude a. Y busqué muchas academias que me ayudaran a convertirme en coach, que eso era lo que siempre soñé. O sea, porque el coach es muy diferente a un psicólogo o el coach tiene dos formas muy diferentes de trabajar. O sea, hay una diferencia enorme y es, yo te puedo acompañar a ti a que tú encuentres tu respuesta en el presente para que construyas tu futuro. Ese es el coach. En cambio, en las terapias, pues hay muchas ramas, pero te tardas más tiempo en encontrar esos caminos y vamos más al pasado, a vamos, sanar? vamos más a la sanación. Por eso para mí es importante que haya un engranaje. Desde yo tengo un acompañamiento psicológico, pero tengo un coach y eso hace que te potencialice. Entonces, mi psicólogo me ayuda a encontrar ese por qué me duele, esas heridas tan profundas y mi coach me centra en el presente, porque hoy grito, por ejemplo, a mis hijos, que tiene que ver con una herida de no soy escuchado, insuficiencia, de atrás que lo descubrió el psicólogo, pero el coach hoy te dice, ok, con esta acción que tienes de gritar, ¿qué vas a hacer? Entonces tomas tus decisiones, te entrego a ti las herramientas, no que yo te voy a dar. Yo digo te las entrego es porque te las muestro que tú tienes. Claro, ya queda en ti cómo ejecutarlos, el que tú las ejecutes y que tú las lleves a cabo. Yo lo que hago es como sacártelas, porque todos tenemos herramientas y todos tenemos un potencial adentro, recuerden. Claro. Entonces lo que hago es espejearte para que tú puedas descubrirlas. ¿Por qué decidiste, desde que empezaste a estudiar, porque bastante tiempo,
¿por qué te dedicaste a esa rama? ¿Por qué los niños? ¿Por qué la psicopedagogía? ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que cada vez son más adultos los que están dolidos, porque las relaciones cuando estamos adultos entonces están marcadas como de muchas heridas, de muchos dolores, y es mucho más fácil darle al niño lo que necesita para que esté menos lastimado y pueda crecer más sano ahora. Entonces la atención debe estar en ellos que se están formando y que están creciendo para transformar. Entonces todo lo que nosotros les demos a ellos lo logra hacer. Pero parte también de mi historia de vida, de una infancia muy bonita, pero también con muchos altos y bajos. Tengo una familia adoptiva y tengo mi mamá biológica, los conozco, y en esas dos polaridades puedo encontrar lo que faltó en mi infancia y lo que me dieron de más. Entonces entendía que solo a ellos se les debe cuidar, solo a ellos se les debe proteger, porque están indefensos, pero tienen tanto potencial, y todo lo que nosotros hagamos en esa época va a ser lo que va a determinar quién eres tú el resto de tu vida. ¿Te diste cuenta antes de empezar a estudiar de No, mira, lo descubriste luego? fue circunstancial, ¿sabes? Porque hay un pasaje que habla muy bonito que dice que Dios escribe perfecto en los renglones más torcidos. Y mi sueño era ser abogada. O sea, ese era mi propósito, pero cuando yo quise estudiar, no se pudo porque no había el dinero, porque no habían las cosas. En ese momento de mi vida tenía una dificultad física, entonces tenía varios poliquísticos, una endometriosis y muchas cosas, y el médico decía que la probabilidad de ser mamá iba a ser más complicada por mi situación física. Entonces yo decía, no voy a ser abogada, no sé si voy a tener hijos. Pues voy a tener muchos en un aula de clase y me voy a enfocar con mis chiquitos. Y fue circunstancial. Era como, pues, ¿y qué voy a hacer? Porque yo amo estudiar. Eso es algo que no se me va a quitar nunca. Amo estudiar. Me encanta. No todos corren con la misma dicha, yo creo. En serio. Amo estudiar. Eso ha sido algo que, de hecho, me he ido en contra de mi familia, porque de mi casa, no, pues ninguno estudió. Terminaron el bachillerato algunos, y otros, por más que quisieron empujar, no, porque sus proyecciones de vida o su destino, asumo, no sé, eran otras cosas. Entonces, pero yo sí era mi ratoncito de biblioteca, a mí me apasionaba esto. Entonces decía, ok, vamos a hacerlo. Siempre tuve feeling con los niños, siempre. La fiesta, eran los chiquitos los que venían conmigo, yo era la organizadora de juegos, rifas y espectáculos por lo general. Entonces era como que esto se me hace fácil. Y me encanta crear cosas con las manos, entonces material didáctico. Tengo una obsesión con todo lo que son los marcadores, las cosas de papelería, el olor a eso me encantaba. Yo decía, pues para allá voy. Sin darme cuenta que eso realmente era un propósito. Un propósito para seguir acompañando a muchas familias y para enseñar, para guiar. O sea, Paola vino con este propósito. Y sí. es, pues quizás no tengo la dicha de ser madre, pero poder criar, digámosle de ese término, o orientar a un niño a que tenga una mejor vida cuando esté adulto. Claro, y eso, por ejemplo, a mí me jugó algo muy en contra y fue muy bonito, porque yo tenía la teoría, ¿sí? Y había leído, ya había terminado la carrera, y cuando fui mamá, todo lo que sabía se quedó debajo del cajón. Y empezaron a salir los inconscientes. Las heridas que yo traía de mi infancia se vieron activadas cuando fui mamá. Pero como era mamá, yo decía, qué responsabilidad tan grande tener un ser humano a mi cargo, y por más que yo quería poner como esa teoría en la práctica,
era como si me quitara algo, como si no pudiera entrar en coherencia. Y en ese entrar en coherencia, pues hice mucho daño también como mamá. Lastimé mucho, grité, fui impulsiva y yo decía, pero ¿cómo yo Pero si eso tengo, no es lo que quiero, no es lo que tenía pensado, o sea, cómo es que esto, yo le enseño a todo el mundo y cómo es que yo llego a mi casa y no hay esa coherencia? claro. Una niña supremamente inteligente que para mí emocionalmente demandaba mucho, porque yo no había recibido esa atención, entonces era muy demandante. Y aprender a ver cuando fui mamá en que yo no era nadie más y que con lo único que me tenía que conectar era con mi ser para poder acompañarla a que ella sea. Claro. Entonces ya empezó a bajar al sentir, como dice mi maestra Ivonne Laborda, que realmente pues soy su pupila. Ivonne Laborda siempre nos dice bajar al sentir esto que está en los libros. Y para bajar al sentir esto que está en los libros, pues nos toca que reconocer que somos vulnerables, que no sabemos todo, que nos equivocamos, que venimos heridos. Y de ahí yo adopté algo con lo que vengo prácticamente como haciendo campaña y es el poder de las segundas oportunidades y los procesos de reparación. Siempre se puede reparar un corazón herido cuando hay disposición. Siempre. Entonces nunca es tarde para poder decirte, ay, lo siento, te grité, eso te Claro. dolió. Sí, o sea, de reconocer que bueno, mira, quiero cambiar, lo quiero hacer, uno Ujú. tiene que empezar a sanar. Sí. Pero me encanta todo lo que estás haciendo y obviamente los proyectos que por ahí me contó que tiene preparados. Por cierto, me trajo este regalo. Es un libro que dicen Cuando las águilas vuelan. Háblanos un poquito de este libro. Ok. Este libro es un compendio de 15 historias hermosísimas de mujeres exitosas. ¿Y por qué hablo de mujeres exitosas? Es porque decidieron creer en sí mismas. De mujeres que vinieron a un país que es totalmente nuevo, Distinto de nuevo, todo. distinto, retador, un país que te transforma y que te cambia la forma de pensar y de actuar. Mujeres que decidieron contar un pedacito de su vida y acá dice 15 historias, realmente son 14 mujeres, porque la quinceava historia es la que tú vas a construir después de que lo leas, porque te ayuda a que tú, a través de historias reales, pues te conectes con tu historia para que la cuentes, porque todos tenemos algo que contar, porque todos impactamos de una u otra manera la vida del otro. Entonces no nos quedemos con todo guardado y volvamos a la esencia. Ese realmente es como mi propósito de no tenemos que tener un título ni nada. Yo puedo darte tanto solo con una mirada, con un silencio, con acompañarte con algo, darte algo de mí sin que tú me lo pidas. Entonces eso nos transforma, de verdad que... Claro, a veces, quizás por cómo se lleva el mundo, creemos o pensamos que un título nos va a hacer mejor o nos va a catalogar de mejor manera. O Ujú, sea, creencias tal vez que nos catalogan. Y pensamos que a veces no somos suficientes, no, es que me falta esto, me falta aquello, no lo voy a lograr porque no, sin saber que por dentro todos tenemos un potencial que podemos brindar y que ujú. podemos ayudar a otros. O sea, yo tengo mi historia, tú tienes tu historia, cada quien tiene su historia y quizás alguien en ese momento pues necesita quizás escucharla, ¿no? Ujú, Eh, aquí en Estados Unidos está como Family Coach, ujú. acompaña a familias. Acompaño en los procesos de criar a las familias y cuando hablo de familia hablo de todo en general. ¿Qué es lo más difícil que se te ha presentado en el enseñar a otro, en el trabajar? ¿Qué es lo que tú dices, mira, es lo más complicado? O creo que, no sé, o sea, ¿qué crees tú? En estos procesos de acompañamiento familiar creo que lo más fuerte es salirnos de nuestras creencias limitantes. Wow. Porque cuando yo educo, nosotros por lo general tenemos un plan para hacer empresa.
Nosotros queremos tener un título y vamos a la universidad, Y a que la nos digan escuela. qué hacer. Ay, hágalo así, hágalo así. Sí, yo lo digo, pero yo soy bastante estructural. Y el otro día también conversaba con una persona y yo le decía, pero es que no sé, o sea, yo no sé cómo hacerlo, porque a mí me daban el proyecto y yo lo ejecutaba. Yo soy es de ejecutar. O sea, Ujú. no me pongo en esa posición de yo armar el proyecto. O sea, me cuesta. Porque siempre fui de ejecutar y ejecutar. Y como tú dices, fuimos hechos como para trabajar. O vaya, estudie, vaya, prepárese y cuando salga de estudiar, vaya y consigue un trabajo. Pero mira, por eso hago tanto hincapié en esto y es porque nosotros estamos acostumbrados a estructurarnos afuera, pero cuando es las relaciones en la familia no tenemos un plan. No hay un plan de cómo soy pareja. No hay un plan de qué quiero yo formar en mis hijos. No me siento a escribirlo. No me siento a pensar qué estilo de crianza tuvieron conmigo y qué estilo de crianza quiero tener con mis hijos. Vamos en automático constantemente. Damos por sentado que la familia está, cuando las relaciones se deben construir constantemente. Y para eso nosotros usamos las 4 raíces de la crianza consciente de mi mentora Ivonne Laborda, que para mí se convirtieron en filosofía de vida, pero eso es lo que yo hago con mis familias. Les digo, vamos a sentarnos a hacer un plan para tu familia, así como tú construyes aquí tu empresa y la registras y haces un plan de negocio y tienes una parte financiera donde están los egresos, los ingresos, es igual. En las relaciones con tus hijos y en las relaciones con tu pareja, tú necesitas sentarte a hacer esto, a ponerlo en la mesa. ¿Con qué vienes tú? ¿Con qué vengo yo? ¿Y qué acuerdos tenemos? No son los acuerdos de tu familia principal. Son las que quieres formar. Son los acuerdos que logran hacer estas dos personas que deciden ser familia. Independientemente de, yo nunca hablo de quiénes sean, porque familia decimos ser cualquiera. Y podemos tener muchas formas, pero no nos sentamos a pensar con intención qué quiero. Entonces, en Por eso es mi... que se ve cada día más familias disfuncionales, Ujú. eh, con divorcios. Y paré de contar porque te unes, pero en realidad no sabes para qué. No sabes Exacto. con qué propósito. O nos unimos desde la emoción. Nos unimos desde el qué rico y la Uy, expectativa. eso, ¿cómo me Y, siento? y la Esas expectativa. hormonas ahí, toda esa dopamina. Ajá. Y la expectativa es muy dañina. Entonces siempre cuando nos unimos con la expectativa de, oh, será mi príncipe azul para toda la vida. O vamos a, ella es perfecta. Claro, cuando estamos en esa etapa de conquista somos realmente conquistadores y como conquistador nadie quiere mostrarse Exacto. porque necesitamos mostrar nuestra mejor versión y, y mostrarnos vulnerables se da en el día a día. Y la expectativa del hombre que antes era echado para adelante y después a los 2 meses, 4 meses viviendo juntos veo que tiene desafíos, que no cree en sí mismo. Entonces ahí me pregunto, ¿qué Es lo que pasó? quiero. Y sí podemos construir cosas, por eso mi fuerte es apuntarle a la familia, apuntarle a las parejas. Para mí siempre va a ser importante que cuando dos personas se unen, pues se unen más que por amor, Claro. de decisión. Y entonces, muy bonito, en las buenas lo quiere todo el mundo a uno, ¿no? Así, pero cuando empiezas a conocer la parte quizás oscura, la parte Ujú. donde ves las situaciones, las circunstancias en las que se ve, dije, no, esta persona no la quiero. Y entonces es aceptar también, amar también es aceptar. Aceptarlo con todo y construir juntos ese plan. Eso hago yo como familia. Nos sentamos a construir ese plan donde ya venimos perfectos. De verdad, estoy completamente anodada que yo digo, ya quiero enviar a varios contigo para que se encaminen, ¿no? Pero es que yo veo y por lo menos tengo personas cercanas que yo digo, wow, esos seres yo los amo. Ujú. Y cómo me gustaría que tuvieran una, no una mejor vida, pero no, quizás
un poquito más de crianza, porque que, quizás para que nos pasen por lo que yo pasé o por lo que han pasado mis hermanos, una cosa así, para darle esa vuelta. Pero es increíble. Y cuéntame, qué hay de nuevo? ¿Qué viene de interesante con Paola? Aparte de ayudar, de enfocarte con la familia, de dejar esas herramientas, como dices tú, y para que todo mejore. Bueno, ahora nosotros como compañía lancé un producto gratuito de tener unos conversatorios una vez al mes. Los vamos a tener en mi oficina y la idea es que vayan los papás a conversar y que en esa conversación encuentren que otros papás también tienen esos mismos desafíos y se sientan acompañados, que entendamos que la dinámica de ser padres hoy tiene que ser con los niños de hoy, entonces nos tenemos que actualizar. Esos nuevos conversatorios van a darles a ellos un poquito de herramientas y vamos a crear como esta comunidad para que podamos crecer, porque pienso que en la educación es donde se hacen transformaciones para que no sigamos como en la misma rueda de la inconsciencia. Vivir en el aquí y en el ahora nos invita también como a reflexionar para dónde voy, ¿ok? Eso es como que lo más importante. De ahí se vienen otros proyectos muy bonitos, un proyecto específico para las mujeres que se viene. Sí, veo que está súper interesante y creo que yo me voy a anotar en eso. Ese proyecto, bueno, los voy a dejar aquí con la iniciativa. Todavía no voy a contar exactamente, pero les voy a contar un poquito de qué se trata. Se trata de este proceso que vivimos los seres humanos. ¿Y por qué específicamente las mujeres? Porque tenemos muchos desafíos como mujeres. La vida, la actualidad nos lleva a que tenemos que cumplir con muchos roles. Rol de mujer, rol de mamá, rol de emprendedora, rol de amiga, rol de hermana, hija, y hay un montón de cargas sobre nosotros, de expectativas de afuera. Las redes también nos han llevado a compararnos mucho unas con otras, y este espacio va a ser un espacio muy íntimo, va a ser seleccionado para muy pocas personas, porque la idea es que encuentren que sí podemos vivir esos duelos de esa expectativa que tengo yo como mujer para construirme y caminar hacia adelante en un nuevo propósito. Esto suena interesante y de verdad, y créeme que voy a formar parte de él. Bienvenida. No, es que aunque no lo creas, como dices, los duelos se viven no solamente en pérdidas, sino en muchísimos procesos que vivimos diariamente y en cada etapa que vamos dejando atrás. Exacto. Y realmente el duelo es una pérdida. Es una pérdida y perdiste algo. Perdiste tu esencia, perdiste un familiar, perdiste tu país, perdiste tu hogar, perdiste tus expectativas de quién eras. Entonces es volver a caminar, irte hacia adelante con eso, un nuevo comienzo. De verdad que o sea, nada más lo que dices y son solamente primicias. Se escucha interesante. Próximamente. Próximamente. Bueno, ya que conocemos un poquito a Paola, emprendedora, Paola exitosa, Paola que ayuda a familias, Paola wow, que encontró su propósito, que es lo más importante, encontrar tu propósito de vida, encontrar, como se dice japonés, tu Ikigai. Wow, eso Mi es Ikigai. Valioso. Quiero saber y conocer un poquito de la Paola ser humano. Más allá, ¿qué proceso, qué te ha tocado vivir? Porque atrás de todos los éxitos, de todo, ay, no, soy licenciada, tengo un título, soy tal cosa. Hay un ser humano que siente, que ha pasado, que ha sufrido, que tiene una historia que contar. Y bueno, aquí estamos para escucharte. Bueno, el mes pasado, específicamente el 29 de marzo, cumplí 2 años de haber pasado por un proceso de reinvención,
tanto físico como emocional. Hace 2 años tuve una cirugía de columna donde me pusieron unos implantes. No tenía discos, entonces me tuvieron que poner discos y fue un proceso muy complicado que hizo un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Porque cuando a ti la vida te sienta y prácticamente te rompe, físicamente te sientan. Y yo era una mujer muy independiente. Puedo hacer muchas cosas por mí misma, pero cuando no puedes caminar porque estás postrada en una cama necesitando de otro que te materne, no hay otra forma más que dejarte y confiar. Entonces, eso... ¿Cómo empezó todo? Pues realmente con dolores en la espalda, nunca le presté atención, eran dolores como musculares, entonces era como que no le presto atención a esto y pues ya un día no aguanté más y mi cuerpo pues ya, el dolor era tanto que no podía caminar, estornudé y ya quedé quietecita que no me movía. ¿Pensabas que eran musculares? Sí, de hecho me habían dicho que era algo del nervio ciático y tiene una inflamación en el nervio ciático, pero pues cuando realmente no, y eso fue por muchos años. O sea, yo estuve con ese padecimiento creo que 10 años del nervio ciático y cada vez era peor, cada vez era peor. Ir al quiropráctico era mi alivio, pero no sabía el riesgo que estaba teniendo porque cada vez que él intervenía en hacerme algún movimiento, pues mis discos iban saliéndose más. Entonces hizo que ya no estuvieran mis discos. No digo que fue eso, pero las malas prácticas, el no cuidar mi cuerpo, el no tener un hábito de salud, de ejercicio físico. Yo siempre ejercité, fue la mente más no mi cuerpo físico. Entonces hizo que se desgastara tanto que ya no pudiera. Entonces todo ese proceso de ok, ¿y ahora qué voy a hacer en un país que no es el mío? En un lugar donde no sé si voy a caminar, no sé cómo voy a quedar, ¿con qué más cuentas? Y entonces empecé a creer en mí, ahí fue donde puse el foco solo en mí y la atención plena en las habilidades y las herramientas que yo solita tenía, en que ya no tenía que dárselas a nadie más, sino ponerlas en práctica. Y ahí empecé a practicar esto de sentir el dolor, porque no era, ay no siento, no esto está, no. Tenía cómo saber si sí iba a poderse, los injertos que le iba a hacer, si sí iban a poder verse en los resultados. Los discos estaban bien, pero los nervios no sabíamos. Entonces, pues yo salí de cirugía, pero yo no sentía, de mi cintura para abajo, yo no sentía nada, absolutamente nada. Pero era como la fuerza de, ok, estoy bien, sé que voy a estar bien, tengo las herramientas para salir de esto. Y empecé como a ver en un acto de agradecimiento por todo. Entonces agradecía que podía abrir los ojos, agradecía que podía mover los deditos de las manos, agradecía que tenía un intelecto. Entonces, en medio de estar en la clínica, de hecho estaba estudiando mi maestría y yo entraba a clase. Acostada en el hospital entraba a mi clase, porque yo sabía que, ok, si mi cuerpo no sirve y si esto no funciona, entonces, ¿qué pasa? Trabajar mi mente. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi cabeza? Entonces seguí estudiando, muy enfocada. La verdad era que yo no sentía... ¿Cuánto tiempo demoraste en volver a sentir? 15 días. 15 días sin sentir absolutamente nada, ni contracciones para hacer ninguna de mis necesidades. Pues tenía sondas y cosas para que lo hicieran por mí, pero yo no sentía. Yo no sentía un deseo de ir a orinar, yo no sentía nada. Entonces era como que sí sentía el dolor de la cirugía en mi estómago, pero no sentía nada en mis piernas. Como si te abrieran la parte de adelante para operarte atrás. Lo que pasa es que es mucho más fácil porque son los discos. Sí, ellos la cirugía fue, y estuve en las mejores manos. Mi cirujano fue una cosa ahí hermosa, yo lo amo. Dios coloca a las personas perfectas. Él es la cosa más bella. De hecho, me dejó una tarjeta hermosísima después de la cirugía diciéndome que ahora yo tenía algo más grande que me hacía más fuerte. Porque mis prótesis, como soy tan pequeña, él me puso las más pequeñitas que encontró, pero
quedaron un poquito por fuera, entonces habían como unos milímetros de más. Entonces él me decía que yo tenía algo dentro de mí que estaba más grande. Y eso, ese mensaje que él me estaba dando de tienes una prótesis más grande que tu columna, eso hizo que yo entendiera que dentro de mí hay algo que es más grande y no es la columna, soy yo. Dentro de Paola hay algo que es más grande, hay un propósito mayor que no soy yo, pero que está dentro de mí. Entonces, yo valoro muchísimo y empecé a dar gracias y agradecer, agradecer, agradecer. Y en el agradecimiento no encontraba tiempo para la queja, no encontraba tiempo para volverme víctima, no encontraba tiempo porque era un profundo agradecimiento. Entonces eso hizo que mi fuerza saliera tanto que logré caminar. Que tu polo estuviera más equilibrado hacia el amor, hacia el agradecimiento, que a lo que decimos ser negativo. Claro, porque ¿qué podía yo pensar si me quedaba en una silla de ruedas? Si la cirugía no funcionaba. En un país que no es el tuyo, yo podía trabajar. Yo podía haberlo hecho mucho. O sea, realmente tuve todas las herramientas para simplemente quedarme en el lamento. Pero yo ya llevaba mucho tiempo bajando al sentir lo que yo había enseñado. Entonces, era tiempo para que yo entrara en mi ser, en lo profundo, y pudiera empezar a poner en práctica esto que yo hacía. Entonces, hay una técnica que me sirvió muchísimo y es de una, creo que psicóloga, ella se llama Mel Robinson, si no estoy mal, creo que sí. Y ella habla de la técnica de los 5 segundos. Entonces, cada que yo tenía un pensamiento limitante, yo lo que hacía era contar de 5 a 1 y lo ponía en un yo puedo, o sea, como una pregunta que me dijera qué herramientas tengo yo para poder pasar esta situación. Y cuando no me daban las preguntas, porque a veces tu mente te juega doble, no me daban, entonces lo que hacía era buscar una palabra ancla, y esa palabra ancla era dar gracias. Y eso fue lo que hizo. Hoy agradezco que estoy caminando. Ustedes, para mí es... ¿Después de cuánto tiempo volviste? 3 meses. A los 3 meses de haber entrado a la cirugía, no. Yo sentí las piernas a los 15 días. Inmediatamente me levantaron de mi cama y empezó el proceso. ¿Empezaste a caminar? Sin caminador. ¿Sin caminador? Porque, o sea, a ti te dan como los pronósticos de la recuperación de una cirugía de columna es, ok, tú sales, inmediatamente sientes las piernas te paran, inmediatamente porque tu cuerpo está preparado para caminar, entonces tienes que empezar a caminar. Es como aprender de nuevo, mientras que los nervios, los músculos se van poniendo firmes. Es igual que un niño cuando aprende a caminar, te tienen que parar. Entonces empiezas a dar esos pequeños pasos. Yo tenía acompañamiento terapéutico todos los días por 30 minutos porque no podían hacerme más. Entonces eran 30 minutos de levántate y solamente párate en las puntitas de los pies y vuelve a sentar. Párate en la puntita y vuelve a empezar. Y así fuimos en ese proceso de primero, entonces paradita y en puntas, después eran 3, 4 pasos, después subir escaleras. Bueno, yo creo que lo más bonito que es cuando te dicen quizás no puedas volver a caminar y tú ver que ya estás de pie. Oye, lo que queda es creer en mí y trabajar para que todo fluya, para que todo se dé como debe ser. Es que nosotros somos equilibrio y cuando tu mente está bien, tu cuerpo está bien. Así es. Entonces, si eso no funciona, hice. Todo va mal. Eso empecé a hacer. Igual estuve acompañada siempre, sí, pues porque tengo mucha responsabilidad conmigo y sabía que tenía que tener un proceso terapéutico también, porque el medicamento que me daban de verdad que desestructuraba mucho mi estado nervioso. Entonces entré en ansiedades por la medicina. Entonces tenía acompañamiento psicológico todos los días. Tenía también una terapia que es una terapia alternativa que se llama Rasha, que es una terapia de sonidos para reestructurar otra vez mi columna a través de los sonidos. Y
como estaba por procesos ansiosos, pues este amiguito fue el que me acompañó. Claro, ya yo le iba a hacer la pregunta. ¿Qué tu amiguito? Porque ya se trajo, yo dije, wow, viene con amiguito incluido. Sí. Cuéntanos un poquito. Ok, esta es la representación de mi niña interior, ¿ok? Porque es un perezoso y es un perezoso porque cuando yo me siento que a veces no puedo, pues lo que necesito es simplemente hacer perecita y quedarme quietecita, porque soy de mucho movimiento. Yo todo el tiempo estoy haga, pero mi niña interior no es así. Mi niña interior necesita papacho, mi niña Quiere interior... descansar, quiere hacer pereza, quiere que le den golosinas, quiere que... Es todo. muy mimada y cuando tú ves un osito perezoso, pues tú ves, es eso, que tú quieres como abrazarlo. Entonces, este primero tiene peso, ¿ok? O sea, él realmente tiene algo que sirve y es porque, ok, las mantas de peso sirven para equilibrar tu sistema nervioso y él pesa, pero no pesaba tanto como una manta de peso que no podía tener por mi cirugía, pero sí me generaba peso. Entonces empecé con él todo el tiempo está conmigo, de hecho todo el tiempo está conmigo. Cuando yo hago acompañamientos que a veces son muy fuertes, donde me reflejo mucho la historia de estas familias que me hacen mucho reflejo, pues yo lo tengo conmigo, porque me lleva como a polo a tierra y a encontrar que no tengo que vincularme emocionalmente con ellos para poderles dar herramientas. Entonces me sirve para dormir, me sirve para muchas cosas, además tiene olor, él huele a lavanda, entonces, y lo puedo poner en el microondas, entonces se calienta, y eso hizo como que yo empezara a maternarme, a darme amor, porque siempre buscamos afuera. En ese momento, Aceptación. estábamos en pandemia, eso fue en el 2021, pandemia, no podían ir a visitarme a la clínica, por más que yo quisiera papachos, no podíamos. Entonces, ok, entonces maternate. Me lo tengo que dar yo. Entonces, como no tenía, porque soy muy física, esa sensación física pues apareció. Entonces él está conmigo todo el tiempo y se los recomiendo a mis adolescentes cuando están en síntomas ansiosos. Digo síntomas porque hay una diferencia y es que yo un trastorno ansioso no lo puedo acompañar, ese lo remito a un psicólogo que haga ese trabajo, pero un síntoma ansioso sí lo puedo acompañar, donde te doy herramientas para que identifiques eso. Y se los he recomendado y ha sido muy chévere como herramienta para que se centren. Entonces esta es mi niña interior que necesita papachos y de una vez también me sirve como terapia para mí. Qué hermoso proceso. Se ve que fue duro. 2 años para volver a hacer lo que... Lo que soy. ¿Cuánto tiempo tienes ya? O sea, que con trabajo full, que ya estás al 100. El año pasado, desde julio del año pasado es que ya estoy al full, bien, o sea, dándome muy duro al cuerpo, bien, desde el año pasado como en julio. Pero sí fue 1 año y medio en que mi cuerpo respondiera bien, porque antes pues sí podía caminar, sí podía hacer muchas cosas, pero las piernas se inflamaban, tenía que tener mucho tiempo de reposo, tenía que hacer muchas cosas con calma. Me reinventé en ese tiempo porque no podía hacer absolutamente nada que tuviera que ver con peso ni con mucho desgaste físico. Entonces entré a trabajar en una empresa hermosísima, hermosísima que se llama Alpha Center. Ahí estuve en el front desk acompañando a esta oficina de servicios migratorios. Ellos me dieron la oportunidad de poder estar ahí en algo que yo jamás en la vida había hecho, pero que me daba un sustento mientras que me iba recuperando y tomando fuerzas porque tampoco podía acompañar familias porque no estaba del todo bien. Entonces ellos hicieron como ese puente conmigo hermosísimos, súper agradecida con ellos por eso, porque me brindaron esa oportunidad hasta que ya llegó el momento en que pude despegar y ellos me dijeron, ok, Pau, ya estás lista para despegar, ahora empieza a creer en ti. Y ya dejé Alpha Center y empecé a trabajar en acompañamientos de familias 100% y desde el año pasado, en agosto, ya la compañía está legalmente constituida y ya esto es una empresa. Y ya, bueno, o sea, estás haciendo lo que te gusta, que es lo más importante a pesar de las dificultades y todo. Pau, ¿qué
consejo darías a aquellas personas que se encuentran quizás en una dificultad o en esa limitante de no creer? Yo sé que más allá de creer, sí, pero creer, no es fácil creer. Miren, lo único que yo puedo decirles es sientan. La invitación de venir al mundo, o sea, de que nosotros estamos aquí en este plano terrenal, es a venir a sentir. Y sientan lo que les genera bienestar y sientan lo que les genera malestar. Porque a veces queremos no sentirlo y eso no nos ayuda. No necesitamos llenarnos de frases motivacionales o de tú puedes, dale, yo soy positiva, yo soy fuerte. No, siéntelo y después entonces toma fuerza. Pero necesitas sentirlo para poder que la mente, el cuerpo se conecte con lo que viniste a ser. Y después te lo aseguro que eso va volando, pero hay que sentirlo. Hay que sentir la alegría, hay que sentir. Y cuando hablo de sentir, hablo de vivamos el presente. Solo el aquí y el ahora. Wow, me quitaste la frase. Paola, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este pequeño espacio, en contar tu historia, en hablar de ti. De verdad estoy completamente sorprendida como cada día que sigo conociendo, cada quien tiene algo excelente que contar. Y esto que tú ayudas a los demás, que ayudas a familias, que ayudas a los pequeños en la casa que van a ser el futuro, eso está completamente maravilloso, increíble. Y además que lo haces con propósito, ¿sabes? De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Y nada, me quedo corta, no tengo palabras para decir lo agradecida que estoy contigo. Y no sé, anudada con tu historia. Gracias a ti por abrir estos espacios, gracias a ti por abrir este espacio de mostrar humanidades, de mostrar gente real, gente que realmente puede brillar y brilla dentro de lo que hace. Así sea simplemente siendo mamá, que a veces nos ponemos el título de mamá como si fuera que no es nada, o barriendo, o siendo una housekeeping, o una persona en front desk, o el más grande director de, no sé, la empresa más exitosa. Eso es bonito, que nos mostremos porque todos somos seres de luz. Exacto, que nos mostremos tal cual somos nuestro ser interior. Gracias a ti. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Yo me quedo acá porque es que yo sé que ya tiene muchísimas cosas más que decirme. Pero antes de terminar este episodio, les quiero decir que no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para que estén pendientes de todos los episodios que están por venir. Y nada, muchísimas gracias nuevamente, Pau. Y gracias. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Dios, no, está increíble, en serio. Wow.